Nabopolassar entonces el fundador del imperio neobabilonio, y Nabopolassar murió en el año 605. En ese fue el año entonces que Nabucodonosor, su hijo, tomó el control del imperio. Ahora vimos acá que Josías había muerto en el año 609 en un intento fallido de detener a las tropas egipcias que marchaban rumbo al norte a ayudar a los asirios. También vimos de que a Josías lo sucedió su hijo Joacás, que duró muy poco en el trono porque el faraón de Egipto vino, lo destituyó y colocó en su lugar a Joacim. Y también vimos de que el rey Nabucodonosor, después de derrotar a los egipcios en la batalla de Carquemish, descendió hacia Jerusalén, sitió la ciudad de Jerusalén mientras Joacim era rey y eventualmente capturó la ciudad e hizo a Joacim un vasallo de Babilonia. Y también dijimos de que en esa oportunidad, cuando Nabucodonosor sitió y tomó Jerusalén, se llevó un grupo de cautivos a Babilonia. Y entre ese grupo de cautivos estaba Daniel. Es un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente. Daniel entonces se encuentra en la corte de Babilonia y es entrenado como un consejero del rey, pero sigue siendo un prisionero, o un prisionero que trajeron de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ese es el pequeño resumen. Ahora, vamos a comenzar con el versículo número 1 de Daniel, que dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Este capítulo comienza con un hecho bastante común. El rey Nabucodonosor soñó algo, aparentemente aterrador o conmovedor, pero luego despertó habiendo olvidado lo que había soñado. Ahora, como era rey, tenía muchas formas de solucionar este problema. Y lo que él hizo entonces está retratado en el versículo número 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora, un autor cita lo siguiente respecto a estos títulos. Dice que los magos eran individuos tenidos como expertos conocedores de los misterios sagrados y esotéricos, misteriosos. Los astrólogos eran los expertos en la contemplación de los cielos, hábiles en la búsqueda de señales celestiales como medios de predicción. Los encantadores eran los expertos en diversas actividades de magia y exorcismo, conectados directamente con el trato de los espíritus de los muertos o demonios. Y los caldeos, estos son los más interesantes, porque la palabra original, caldeos, es la misma que se usa en Daniel 1.4, donde se traduce como babilonios. O sea, una de las acepciones de la palabra caldeo es babilonio, pero acá se está usando en otro contexto. Aquí se está usando que este nombre describe a las personas que eran la clase dominante en Neo-Babilonia. Más aún, los estudiosos han argumentado que Daniel usó este término tanto en el sentido étnico como en el profesional, porque estos caldeos eran sabios, eran un grupo de sabios, y todos ellos se les resume como caldeos. Y cuando escuchamos decir caldeos, por un lado se sabe que son babilonios, por otro lado se sabe que son los sabios que tenía el rey, los expertos, los científicos. Y entonces, cuando dice el versículo que estamos estudiando, que hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño, esta fue la gente que se presentó delante del rey. Si el rey no entendía, no se acordaba del sueño, y llamó a todos estos sus consejeros de todos diferentes tipos para que lo ayudaran con el problema. Hay un comentarista que acota lo siguiente: mientras que el resto de los términos que se encuentran en estos versículos, magos, encantadores, tienen diferentes matices de significado, el término caldeo se usa indistintamente en la historia para describir a un impresionante grupo de expertos internacionales que eran maestros del conocimiento esotérico. Así que lo mejor de los científicos, lo mejor de lo mejor, se presenta delante del rey
para ver este problema. La pregunta se hace inmediatamente, ¿estaba Daniel y sus 3 amigos entre este grupo de sabios? Ahora, según el capítulo 1, los jóvenes aprendices debían ser educados durante 3 años para que después se presentasen delante del rey. Ahora, el capítulo 1 dice de que pasados los días fueron traídos delante del rey para ser examinados y estuvieron delante del rey. Eso lo estudiamos en el capítulo pasado. Esta declaración indica que el periodo de 3 años había concluido en el capítulo 1 y que Daniel y sus amigos ya formaban parte de los consejeros del rey cuando éste tuvo el sueño del capítulo 2. Por otro lado, el rey había dicho que los educara por 3 años al comienzo de su reinado. Y este era el tercer año que Nabucodonosor estaba en el poder. Tenemos que acordarnos que el primer año, el año de ascensión, el año que era nombrado rey, no se contaba. Así que Daniel y sus amigos podían haber estado recién graduados, porque el rey realmente ya tenía casi 4 años gobernando. Para aclarar, y esto es muy importante porque también aparece en el Nuevo Testamento, la forma inclusiva de contar el tiempo estaba muy extendida en el mundo antiguo. Esto simplemente significa que las partes de las unidades de tiempo se contaban como unidades enteras. Como en el relato bíblico donde se nos dice que Jesús estuvo en la tumba durante 3 días y 3 noches. Pero nosotros sabemos que no estuvo 3 días completos, porque estuvo parte del viernes, estuvo todo el día sábado y estuvo parte del día domingo. Así que realmente él estuvo menos de 3 días, pero la Biblia habla 3 días, porque aunque fueran días parciales, se contaban como días completos. Por lo tanto, podemos concluir que medidos por nuestros cálculos modernos, los 3 años de entrenamiento de Daniel y sus compañeros duraron menos de 2 años calendario, pero incluyeron parte de 3 años. Entonces, cuando se entiende de esta manera, la historia del capítulo 2 puede seguir cronológicamente los eventos encontrados en el capítulo anterior. Porque algunos dicen, bueno, pero si eran 3 años que tenían que estar y este era el tercer año del rey, quiere decir que todavía no estaban listos. Pero con esto que acabo de explicar, nosotros nos podemos dar cuenta de que Daniel ya era o ya estaba considerado entre los magos de Babilonia. Sin embargo, aunque Daniel estaba graduado en los estudios de estas artes, el monarca solo habría llamado a los sabios de más alta categoría, los que tenían más experiencia. Ni el rey ni los principales sabios pensaron en llamar a Daniel y sus 3 amigos. Así como los médicos especialistas de Babilonia, frente a una grave enfermedad del rey, tampoco habrían consultado a médicos inexpertos recién graduados. Entonces esta es la explicación por la que Daniel y sus amigos no estaban entre el grupo de consejeros, porque ellos eran muy nuevos, eran demasiado inexpertos, aparentemente. Sigue la historia y dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos, ya hablamos, dijimos que los caldeos reunían a todos estos científicos y estudiosos sabios, le hablaron en lengua aramea, que era la lengua que vimos en el estudio pasado, la lengua franca, la lengua que se ocupaba en esos tiempos. Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Esto significa basurales. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, por tanto, el sueño y su interpretación. Cuando él dice que el asunto lo olvidó, en algunas versiones de la Biblia, como la versión judía ortodoxa, esta frase está traducida y dice, mi decisión es firme. Por esto ciertos eruditos sugieren que Nabucodonosor no había olvidado su sueño, sino que estaba probando la supuesta habilidad de los así llamados sabios para interpretarlo. La escritora cristiana Elena White dice lo siguiente en el libro Patriarcas y Profetas. Poco después que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia, acontecieron sucesos que revelaron a una nación idólatra el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Nabucodonosor tuvo un sueño notable. Y dice, y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Pero aunque el ánimo del rey sufrió una impresión profunda, cuando despertó le resultó imposible recordar los detalles. El rey entonces había olvidado los detalles del sueño, pero no el sueño mismo.
La pregunta que yo siempre me he hecho cuando estudiaba el libro de Daniel es, ¿por qué tenía tanta importancia que que Nabucodonosor hubiera olvidado un sueño? Si yo sueño algo en la noche y al otro día despierto y digo, soñé algo, pero no me acuerdo exactamente qué es lo que soñé, no creo que iríamos a un psicólogo o a un doctor para que nos tratara de hacer recordar qué fue lo que soñamos. Pero ¿por qué era tan importante para el rey Nabucodonosor recordar su sueño? Para explicar esto, tenemos que referirnos un poco a un aspecto específico de la religión babilónica. Se dice que Babilonia tenía 1179 templos de diversos tamaños, insuficiente para las 2500 dioses del panteón babilónico. Entre ellos, los principales dioses eran Marduk, Ea e Ishtar. Pero además de estos dioses, la gente de Mesopotamia también adoraba de una manera muy devota a innumerables dioses y diosas que eran conocidos como las deidades protectoras personales. Si lo tradujéramos esto al lenguaje cristiano, diríamos que eran los ángeles guardianes de los mesopotamios. Tanto los textos como la iconografía por igual sobreabundan en la mención y representación de estas deidades. Se creía que los dioses mayores estaban más bien interesados en asuntos de gran envergadura, como problemas nacionales o guerras, y no en las cosas sin importancia de las personas, como relaciones personales o problemas personales. De acuerdo entonces a este concepto mesopotámico, cada hombre tenía su propio dios personal, cada persona. Ahora Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, hablando de su soberanía sobre las naciones, y esto está escrito en algunas tabletas de arcilla que se han encontrado, el rey se jactaba de que las naciones le fueron dadas a él por los grandes dioses Marduk y Ea, y que él la había gobernado positivamente con mano bondadosa. Sin embargo, él atribuye explícitamente sus logros a sus dioses protectores, pues él dice en esta tablilla: yo los he cambiado de una manera positiva, el sendero correcto he conferido sobre ellos con mano buena, con mi espíritu protector bueno. Así que el rey Nabucodonosor dependía, igual que todos los mesopotámicos, de este dios personal que era el que lo protegía. Ahora, ¿en qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Una de las tragedias mayores en la vida de los babilonios era el alejamiento de un dios o una diosa personal, lo cual implicaba enfermedad, mala suerte e incluso la muerte para el abandonado. La razón del abandono, a su vez, era impredecible, y para evitar eso se confeccionaron infinidad de conjuros capaces de hacer retornar al dios protector. Ahora, entre todos los augurios relacionados con los dioses personales, había uno que decía, y presten atención a este: si un hombre no puede recordar el sueño que vio, significa que su dios personal está enojado con él. Al considerar este augurio, es obvio que Nabucodonosor estaba preocupado con algo más que el mero recuerdo de un sueño ido. Estaba en juego la relación íntima con su dios personal, y esto era ya un problema de mayor envergadura dentro de su concepto religioso. Entonces esto da una razón bien poderosa para explicar por qué el rey se dio el trabajo de reunir a todos sus consejeros para tratar de averiguar qué era lo que había soñado. Porque el hecho de que él se hubiese olvidado del sueño estaba significando que estaba perdiendo la relación con su Dios personal. Ahora, entonces vienen los sabios de Babilonia y le responden al rey. Respondieron por segunda vez y le dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey le dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. El rey sospechaba que sus adivinos estaban tratando de ganar tiempo, pero los sabios astrólogos realmente no sabían qué hacer.
Si el sueño era revelado, podrían inventar una explicación ambigua que se adaptara cualquiera fuera la situación. Hay un mito griego que dice que cuando un guerrero se marchaba a la guerra, le iba a preguntar por su destino al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un templo en Grecia donde iban las personas a consultarlo. Y se cuenta que a este guerrero griego el oráculo le respondió: irás y volverás, nunca en la guerra perecerás. Interesante notar que la predicción del oráculo era bastante ambigua, al no tener signo de puntuación. Al agregar una coma, y dependiendo de su posición dentro de la oración, se produce un cambio en el sentido de la frase. Irás y volverás, nunca en la guerra perecerás. O irás y volverás nunca, en la guerra perecerás. Bueno, probablemente algo como esto era lo que los caldeos querían hacer. Pero primero tenían que saber el sueño. No podían entregar una explicación sin saber el sueño. Tampoco se atrevían a inventar un sueño, porque de pronto el rey se podía recordar del sueño y ellos se iban a encontrar en grandes problemas. Ahora el rey los estaba amenazando que iban a ser hechos pedazos. Esto no era una amenaza simbólica, era una amenaza literal. El texto dice literalmente: serán desgarrados miembro por miembro, y describe aquí una forma de tortura pública que era practicada en la antigüedad. El profeta Ezequiel dice también que los caldeos despedazaban a sus víctimas. En Ezequiel 16:40 dice: traerán contra vosotros turbas que os apedrearán y os despedazarán con sus espadas. O sea, despedazar a la gente era algo que los babilonios hacían. Así, cuando el rey le estaba diciendo a los sabios de que los iba a despedazar, no era un símbolo, lo iba a despedazar literalmente. Los caldeos respondieron delante del rey, esta es la tercera vez ya, y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Los sabios de Babilonia se declararon incompetentes frente al pedido de Nabucodonosor. Por un lado, sabía que no podían engañar al rey, y por otro, tampoco tenían algún medio de descubrir qué es lo que él había soñado. Y entonces las consecuencias nos hicieron esperar. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. El rey entonces cumple su amenaza, y los sabios comienzan a ser arreados, buscados, para ser entregados a los verdugos. Lamentablemente Daniel, que no tenía nada que ver en este asunto, también estaba considerado dentro de los sabios, y por lo tanto también se lo busca para entregarlo a la muerte. Pero el versículo 14 nos dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Finalmente Daniel entonces se entera de la situación y se da cuenta que la vida de él y de sus amigos están en peligro. Hay que actuar rápidamente. Daniel entonces entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel pidió que se le diese algo de tiempo para averiguar la naturaleza del sueño del rey y su interpretación. Interesante notar la confianza de Daniel en que Dios le iba a mostrar el significado de ese misterio si es que se lo pedía. Luego Daniel pidió a sus 3 amigos que orasen con él. Aquí podemos ver la importancia de la oración colectiva. Daniel pudo haber orado solo, pero consideró que al hacerlo con sus amigos, la oración tendría mucho más poder. Versículo 19. Entonces el secreto, otras versiones de la Biblia dicen el arcano, fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo:
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Dios concedió la petición de Daniel y sus amigos, revelándoles el sueño y además su interpretación. Recordemos también que, según vimos en el capítulo 1, Dios le había dado a Daniel entendimiento en toda visión y sueños. El Señor entonces confirmó este don del profeta Daniel. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? El capitán de la guardia dice que había encontrado a Daniel entre aquellos que habían sido traídos de Jerusalén, cosa que era una verdad a medias. El rey, tal vez asombrado de que un sabio junior le ofreciera la solución al misterio, le preguntó a Daniel si realmente podía hacerlo. El rey me da la impresión a mí que parece dudar de que el joven pueda dar una solución a un misterio que los consejeros más experimentados no fueron capaces de resolver. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. A diferencia del capitán de la guardia, Daniel no se atribuye ningún mérito. Por el contrario, declara que ningún hombre puede revelar este misterio, sino Dios. Y le declara que es Dios el que ahora le va a declarar el misterio a Nabucodonosor. Y además le va a decir por qué tuvo ese sueño. Y le aclara también de que ese sueño tiene que ver con lo que va a pasar en los tiempos finales. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Disculpa, Adam, ¿podrías pasar el capítulo? Me parece que estás leyendo... ¿Me quedé atrasado? Sí, no, ahí está. Sí, ahí, sí, porque estabas leyendo, pero estabas en el capítulo anterior, verso anterior. Gracias. Ya, muy bien, gracias por recordarme. Entonces, ¿estamos ahí? Nabucodonosor era la cabeza de un gran imperio y seguramente trataba de imaginar qué es lo que sería de este imperio en el futuro, una vez que él ya no estuviera en la tierra. Y una noche, acostado en su cama, se durmió pensando en esto. Y Dios, mediante un sueño, decidió revelarle el futuro. Pero no solo para satisfacer su curiosidad, sino para despertar en él, en su mente, un sentido de responsabilidad personal para con su reino. Y más aún, para darle a conocer que había solo un Dios verdadero y que este Dios supervisa los acontecimientos del mundo. Entramos ahora de lleno en la visión. Y este es el que estábamos, lo que me dijo Rosana, que me había quedado un poco atrás. Importante entonces es de que la interpretación, Daniel no se asume ningún crédito, sino que le da todo el crédito a Dios. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Literalmente el texto dice que su apariencia era aterradora. También se dice que la aparición de la cuarta bestia en el capítulo 7, que vamos a estudiar más adelante,
también era espantosa y aterradora. Un autor comenta que la imagen mostrada a Nabucodonosor era algo con lo cual en cierto modo estaba familiarizado. La tradición cultural de Babilonia, y en ese tiempo mismo, se solían utilizar estatuas humanas en representación del destino del mundo. Y la astrología egipcia se destacaba en este respecto. O sea que esto que se le demostró a Nabucodonosor, el futuro representado en una imagen, no era algo extraño para la cultura y el tiempo en que estaba viviendo Nabucodonosor. Por lo tanto, era algo que él podía entender. Y ahora se empieza a describir la imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. El sueño del rey consistía en una imagen o estatua compuesta de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Pero luego esta imagen fue golpeada en sus pies por una piedra y terminó hecha polvo. Pero la piedra que la había herido se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. Y Daniel agrega: este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos del hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Al rey tal vez le era posible deducir que la cabeza representaba su imperio, ya que la palabra cabeza en hebreo y en arameo significa comienzo o primero. Además, el oro era el metal más popular de Babilonia. Para embellecer la ciudad de Babilonia se habían usado oro en abundancia. Nabucodonosor sobresale entre los reyes de la antigüedad por su riqueza y magnificencia. El profeta Jeremías compara a Babilonia con una copa de oro. Plinio, un historiador romano, describe las vestimentas de sus sacerdotes entretejidas con oro. Heródoto también nos informa que esto no solo se refiere que los babilonios usaron copiosamente el oro para ornamentar su ciudad. Al mencionar el Esagila, el mayor templo de Babilonia, indica que había un segundo altar más bajo en el que una gran figura de Bel hecha de oro se sienta en un trono dorado sobre una base de oro y con una mesa de oro a su lado. Se decía que entre los caldeos que para hacer todo esto se habían utilizado 22 toneladas de oro. Por lo tanto, era muy apropiado representar a Babilonia por el oro. Y estaba todo muy bien, pero ahora vienen las malas noticias para el rey Nabucodonosor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel le comunica al rey Nabucodonosor que su reino no duraría para siempre, sino que sería reemplazado por otra potencia. ¿Y cómo fue que cayó Babilonia? En el año 559, Ciro II, hijo de Cambises I, se convirtió en rey de Persia, como un príncipe vasallo de los medos. Ciro era hijo de Mandame, hija de Astiages, rey de Media. Es un poco enredado, así que vamos a poner un diagrama. Para que no se confundan, solamente fíjense en los nombres que están con un cuadrado rojo. Solamente hay 4. Olvídense de los demás nombres. Esta línea que está acá, esta línea color púrpura, es la línea de los medos. La línea azul es la línea de los persas, que también se llamaban aquemenidas, porque el fundador de la dinastía persa había sido Aquemenes. Ahora, lo que interesante entonces, lo que estamos hablando ahora, es de este caballero que está acá, Ciro II. Ciro II era hijo de
un persa, Cambises I, hijo de Ciro I, y la mamá era Mandana o Mandama en otras versiones, que era hija de Astiages, el rey Medo. La hija del rey Medo con el hijo del rey de Persia se casaron y tuvieron a este hijo, Ciro. Entonces estamos diciendo que en el año 559, Ciro II se convirtió en rey de Persia. Ahora, entre los años 553 y 550, Ciro combatió a su abuelo Astiages, el caballero que está acá, el Medo. Ciro inició una guerra contra su propio abuelo y terminó derrotándolo para convertirse en el líder de la confederación medo-persa. Recordemos que siempre se hablaba de los medos persas porque los medos eran aquellos que tenían el poder dentro de la confederación medo-persa. Pero ahora Ciro II lucha contra Astiages, el rey de los medos, su abuelo, y toma control de la confederación medo-persa. Ciro II se convierte en el líder de esta confederación medo-persa. Y para el año 539, antes de decir eso tengo que decir que una vez que Ciro II se convirtió en el líder de la confederación medo-persia, inició una guerra de conquistas. Conquistó Libia, conquistó Egipto, y para el año 539 a.C., Babilonia era la última gran potencia en Asia Occidental que aún no estaba bajo el control persa. Este reino se encontraba regido por Nabonido y su hijo Belsasar. Aquel Nabonido había nombrado corregente 10 años atrás. Y aquí tenemos nuevamente a los reyes babilonios. Los primeros reyes fueron Nabopolassar y Nabucodonosor, que ya vimos. Los últimos reyes fueron Nabonido y Belsasar. El rey Nabonido nombró a Belsasar corregente en el año 549, 10 años antes de la caída de Babilonia. Ahora, cuando la amenaza de los medopersas se ciñó sobre el reino babilónico, el rey persa entonces avanzó sobre Babilonia y el rey Nabonido lo enfrentó con sus fuerzas en Opis, ciudad a la orilla del río Tigris, ubicada al norte de la ciudad capital de Babilonia, donde ahora se encuentra Irak. Aquí tenemos un pequeño mapa. Aquí está la media luna fértil que hablábamos otra vez. Judá está acá, aquí está Babilonia, y aquí estaba Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y acá en Opis, cerca de la ciudad de Opis, se lleva a cabo una batalla entre las tropas de Nabonido, padre de Belsasar, y el rey Ciro de Persia. Ahí vemos el imperio persa que estaba aquí al lado, y acá está el imperio babilónico, y aquí se produce la batalla entonces en Opis, entre Nabonido, las tropas de Nabonido y las tropas de Ciro. Los babilonios sufrieron una derrota desastrosa, y los persas avanzaron inmediatamente hasta Sipar, en el Éufrates, otra ciudad cerca de Babilonia. Ciro capturó Sipar sin pelear en octubre del 539, y Nabonido tuvo que huir. Eventualmente el rey Nabonido se rindió a los persas, y los persas lo mandaron lejos, lo nombraron no rey, pero gobernante en un lugar lejos para sacarlo del lugar. Pero ahora, después de la derrota de los babilonios en Opis, queda su hijo, el hijo de Nabonido, en Babilonia. Un autor dice lo siguiente: los babilonios quedaron vencidos y se encerraron dentro de la plaza, se encerraron dentro de Babilonia. Cuidaron de tener abastecida la ciudad de víveres para muchos años, de suerte que por entonces ningún cuidado les daba el sitio, porque llegaron los persas y sitiaron la ciudad de Babilonia, la rodearon. El historiador griego Genofonte menciona que los babilonios, al ver el ejército de Ciro empeñado en cercar la ciudad, se reían de su cerco, porque tenían provisiones y abastecimientos necesarios para más de 20 años. En esos tiempos no se conocía la pólvora, no existían las armas de torsión, como las catapultas y todas esas cosas, así que realmente no había ninguna forma de que las tropas de Ciro pudieran
quebrar las murallas, que, entre paréntesis, Babilonia tenía dos murallas, murallas internas y murallas externas. Así que era prácticamente imposible con la tecnología de la época poder penetrar dentro de la defensa de la ciudad de Babilonia. Pero el rey Ciro desvió el cauce del río Éufrates, que pasaba por el medio de Babilonia, y entraron entonces los tropas de Ciro entraron por el lecho del río. Ahora no secaron el río Éufrates, pero hicieron que bajara su nivel. Quisiera comentar acerca de esto un poco. Hubo una reina de apellido Nitocris, que se cree era la hija de Nabucodonosor, que ella era muy buena para... la historia se le conoce como una persona que hizo bastantes construcciones en Babilonia. Y una de las cosas que hizo una especie de lago que se alimentaba del agua del río Éufrates. Y aparentemente, después que eso ocurrió, el lago lo secaron y eso quedó olvidado. Pero cuando se dice que el rey Ciro desvió el cauce del Éufrates, justamente lo desvió para llenar ese lago que estaba seco. Y por lo tanto, por una cierta cantidad de tiempo, hizo que bajaran el nivel de las aguas del Éufrates. Y al bajar las aguas del Éufrates, los soldados pudieron caminar por el lecho del río, el agua le llegaba hasta la mitad del cuerpo, y entonces entrar por las puertas que estaban a las orillas de las murallas, que estaban a la orilla del río, y entrar en la ciudad de Babilonia. Xenofonte, el historiador griego, dice que Ciro, habiendo ya dispuesto la estrategia de la disminución de las aguas del río, oyó decir que había una gran fiesta en Babilonia, en la que los babilonios gastaban toda la noche en beber, comer, bailar y danzar. En la noche de dicha fiesta, sincronizó él la merma del agua. O sea, él sabía que era una fiesta, así que aprovechó esa misma noche, cuando fuera la fiesta, de bajar el nivel de las aguas. Y cuando vio que el río se podía pasar a vado, entraron en la ciudad desprevenidas. Este historiador detalla que el pelotón de avanzada llegó hasta el Palacio Real y entró en el salón del festín, donde estaba el rey Belsasar. Y entrando con violencia, arremetieron contra él, monarca, que espada en mano murió junto a sus príncipes. Y así murió el último rey de Babilonia, y con él el reino mismo llegó a su fin. Vamos a hablar más de esto en otro capítulo. Por el momento solamente queremos saber de que Ciro de Persia logró entrar en la ciudad de Babilonia y conquistar el último remanente del reino babilónico. Y es así como este segundo reino, simbolizado con los pechos y los brazos de plata de la imagen, representa la confederación medo-persa. La profecía hablaba de un reino inferior, ya que aunque poderoso, los persas no se comparaban en riqueza y magnificencia a los babilonios. También hay otro detalle interesante. Los persas usaban la plata en su sistema tributario. Según Heródoto, los sátrapas tenían que pagar con plata el tributo impuesto sobre ellos. También es interesante destacar que el pecho de la estatua tenía dos brazos, de la misma manera que la confederación medo-persa se componía de dos grupos étnicos diferentes. Puesto que los persas gobernaron desde el tiempo de Ciro en adelante, generalmente se los menciona como imperio persa, pero el prestigio más antiguo de Media se reflejaba en la frase medos y persas, que se aplicaba a los conquistadores de Babilonia en el tiempo de Daniel. Y más aún, en las guerras que van a haber más tarde contra los griegos, que se conocen como guerras médicas y no guerras persas. ¿Por qué guerras médicas? Porque esto se relaciona con la palabra medos. Pero importante entonces que el término medo-persa continúa, pero a veces se le llama al imperio persa solamente, porque el grupo étnico, digamos, de los persas era el más poderoso dentro de esa confederación. Tenemos entonces ya la segunda parte de la estatua. Y luego, dice Daniel, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Los persas, a través de los años, intentaron varias veces conquistar Grecia, pero fueron derrotados en cada una de estas oportunidades. Pero con el advenimiento del reino de bronce, esta situación se invirtió, ya que ahora fueron ellos los invadidos. Nótese que este reino de bronce, que aparece como Grecia
más adelante en el capítulo 8, no se refiere a las ciudades-estados autónomas del periodo de la Grecia clásica, del siglo V, sino que esto se refiere al reino posterior macedónico que venció a Persia. Macedonia conquistó las ciudades griegas y las incorporó por primera vez a un estado fuerte y unificado. Ese fue Felipe de Macedonia. Él, todas estas ciudades-estado las unificó y creó el estado greco-macedónico. Y Alejandro Magno, después de haber heredado de su padre el recién agrandado reino greco-macedónico, se puso en marcha para extender la dominación macedonia y la cultura griega hacia el oriente, y venció al imperio persa. La profecía representa al reino de Grecia como un reino que vendría después de Persia, porque Grecia nunca se unió para formar un reino hasta la formación del imperio macedónico. El bronce entonces representa al imperio greco-macedónico. Este metal simboliza el poder conquistador de Grecia. El metal era una especialidad griega. El profeta Ezequiel se refiere al bronce como el medio principal de intercambio entre los griegos. El ejército griego especialmente empleaba el bronce en su armadura, sus yelmos, sus escudos e incluso sus armas. El imperio medo-persa llegó a su final en el año 331 a.C., cuando el último de los reyes aqueménidas o persas, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno en la batalla de Arbelas. Esta batalla, y ahí tenemos un mapa, la ciudad se llamaba Arbela, o Arbelas, aparece en otras versiones, y cerca de esta ciudad había una llanura muy extensa, la llanura de Gaugamela. Esta batalla se llevó entonces a cabo en la llanura de Gaugamela y tuvo lugar el 1 de octubre del año 331 a.C. En ella se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey, Darío III, y el ejército macedonio, bajo el mando de Alejandro Magno. Darío eligió esta localización debido a que era una amplia llanura que favorecía a sus numerosas fuerzas montadas, a sus jinetes. Darío fue derrotado y la batalla marcó el final del imperio persa. Gaugamela es considerada como una obra maestra en la táctica militar y la mayor victoria de Alejandro Magno. La historia registra que el dominio de Alejandro se extendió sobre Macedonia, Grecia y el imperio persa. Incluyó Egipto y se expandió por el oriente hasta la India. Fue el imperio más extenso del mundo antiguo hasta ese tiempo. Su dominio fue sobre toda la tierra, en el sentido de que ningún poder de la tierra era igual a él, y no porque cubriese todo el mundo, ni aún toda la tierra conocida en ese tiempo. Un poder mundial puede definirse como aquel que está por encima de todos los demás, que es invencible, pero no necesariamente porque gobierne todo el mundo. A eso se refiere con que era el poder, un poder mundial o un reino mundial. Pero lamentablemente el imperio greco-macedónico fue de muy corta duración. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C. sin haber nombrado un sucesor. Después de la muerte de Alejandro, varios de sus generales lucharon por la supremacía. Finalmente, en el año 301 a.C., en la batalla de Ipso, 4 de ellos salieron victoriosos y se dividieron al imperio de Alejandro. Sus nombres eran Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Ahora aquí hay un mapa, está la batalla de Gaugamela nuevamente marcada en el mapa, pero lo que queremos mostrar acá es la división del reino. A ver. Entonces, Lisímaco se quedó con Tracia y Asia Menor. Aquí estamos, esta parte de acá, Tracia y Asia Menor. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia. Esta parte de acá fue para Casandro, y ahí está en color, ¿no? Ustedes pueden ver el color orange, dice Casandro, la parte que está acá. La parte verde, Lisímaco, el lugar que está acá. Después Egipto para Ptolomeo. El color morado, toda esta parte incluía, y va a incluir Palestina, Jerusalén, todo eso quedó bajo el mando de Ptolomeo. Y finalmente Asia Oriental para Seleuco. Toda esta parte grande. Cuando estudiamos el capítulo 11 de Daniel, que es uno de los capítulos más misteriosos del libro de Daniel, vamos a estudiar un poquito más acerca de la división
del imperio de Alejandro Magno y qué fue lo que ocurrió después que el imperio fue dividido entre estos 4 generales. Es una historia muy interesante, pero esta no la vamos a cubrir ahora porque es bastante extensa. Por ahora solo queremos saber de que a la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego, o greco-macedónico, se dividió en 4. Muy bien. Pero ahora viene uno nuevo. El 4.º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora se levanta otro poder, representado por las piernas de hierro. La tradición clásica expresa que la ciudad de Roma se fundó en el año 753 a.C. a orillas del río Tíber, por personajes legendarios hijos de Rea Silva y el dios Marte. Todo esto es leyenda. Ellos tuvieron 2 hijos varones que fueron abandonados a la orilla del río, donde fueron amamantados por una loba. Y luego fueron criados por unos pastores que los tomaron como hijos propios. Y estos eran Rémulo y Rómulo, que fueron los fundadores de Roma. Todo esto es leyenda. Inclusive, lo que en verdad se sabe es que Roma fue fundada en forma progresiva por la instalación de tribus latinas en el área de las tradicionales 7 colinas. Ustedes saben que Roma está fundada sobre 7 colinas. O sea, estas tribus latinas empezaron a emigrar entre los siglos 9 y 8 y se instalaron en las 7 colinas. Entonces, no es apropiado, no es correcto decir que Roma fue fundada en un año exacto. Entre paréntesis, los romanos usaban el año 753 de la fundación de Roma para contar los años. Nosotros hoy en día decimos este es el año 2022 después de Cristo. Ellos decían allá, este es el año 500 ad urbe conditas, desde la fundación de la ciudad de Roma. Pero la realidad es que ya por el año 500 a.C., el Estado romano se había convertido en república y siguió siéndole por casi 500 años. En 265 a.C., toda Italia estaba bajo el dominio romano. En 200 a.C., Roma salió victoriosa de la lucha a muerte que había sostenido con su poderosa rival del norte de África, Cartago, originalmente una colonia fenicia, y estudiamos de esto cuando vimos el libro de Ezequiel. Desde entonces Roma se hizo dueña del Mediterráneo occidental y se tornó más poderosa que cualquiera de los estados de Oriente, aunque aún no los había enfrentado con ellos. De ahí Roma primero dominó y luego absorbió uno tras otros a los reinos que quedaron de los sucesores de Alejandro Magno. Y así llegó a ser el siguiente gran poder mundial después del de Grecia. Y vamos a dar más detalles de esto en otros estudios más adelante. Ahora, este 4.º imperio fue el que más duró y el más extenso de los 4, pues en el siglo II después de Cristo se extendía desde Inglaterra hasta el Éufrates. Al considerar la realidad histórica, el ejército romano verdaderamente parecía de hierro, con su espada, escudo, armadura, yelmo de hierro y particularmente su pilum, una lanza de hierro que también podía servir como jabalina. Pero la explicación de Daniel apunta a algo más que al metal en sí. El hierro también simboliza fuerza y una conducta que desmenuza y rompe todas las cosas. A diferencia de los otros cambios de imperio, la conquista de los remanentes del imperio griego fue gradual, de a poco. Poco a poco fueron cayendo las diferentes porciones, las 4 porciones que habían quedado de los tiempos de Alejandro. Para el año 168 a.C., Roma había absorbido a todos los remanentes del imperio de Alejandro y dominaba el Mediterráneo como el 4.º reino de la profecía. Y el imperio romano se mantuvo como la potencia más poderosa del mundo antiguo por varios siglos, pero paulatinamente fue perdiendo su fuerza y su poder hasta que finalmente llegó a su final en el año 476 después de Cristo. Sigamos. Versículos 41 y 42. ¿Qué fue lo que pasó con Roma y cómo fue que llegamos a los pies?
Daniel 41-42. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido alfarero y en parte de hierro, el siguiente reino iba a ser un reino dividido. Este es el reino representado por los pies. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Aquí se nos presenta la última parte de la estatua, los pies de hierro y barro. Ahora, ¿qué pasó con Roma? ¿Cómo fue que Roma fue reemplazada por estos 10 dedos? Hacia los fines del siglo V, después de Cristo, las tribus germánicas que vivían al otro lado del río Rin comenzaron a emigrar a los territorios del Imperio Romano, en las así llamadas invasiones pacíficas. Empezaron a emigrar a territorio romano en forma pacífica, sin combate. Sin embargo, estas tribus germánicas finalmente entraron en conflictos bélicos con Roma y comenzaron a disputar el poderío romano. La historia nos dice que estas tribus, de las cuales 10 son consideradas como las principales, dieron origen a los países europeos. Y ahí tenemos un mapa, un poquito borroso, donde se muestra alguna de estas tribus. Voy ahora a citar a un autor que dice lo siguiente. Había no menos de 18 tribus distintas de bárbaros que con su presencia activa contribuyeron a la ruina de Roma occidental. De estos, algunos, después de haber realizado su obra de destrucción, abandonaron los territorios de Occidente y se establecieron en otros lugares, o se perdieron entre los otros pueblos salvajes del norte y este de Europa o de Asia. Otros se fusionaron y los nombres de las tribus menores se perdieron bajo el de las predominantes. Y así, cuando desapareció el último vestigio del Imperio Occidental de Roma, el territorio se encontró dividido en exactamente 10 partes, ocupadas por exactamente 10 naciones independientes, ni más ni menos. Nombrados en orden desde los límites norte hasta el sur del Imperio Occidental, estos 10, tal como estaban en el 476, en el momento de la extinción del imperio, eran los siguientes. Los anglos y los sajones en Gran Bretaña, los francos en la Galia y el norte-oeste del río Mosela, los alamanes en el norte de Suiza, Suabia, Alsacia y Lorena, los borgoñones en el oeste de Suiza, los visigodos en el sureste de Galia y España, los suevos en la parte de España que ahora es Portugal, los ostrogodos en Panonia, lo que ahora es Austria, los lombardos en Italia, los érulos en Italia, los vándalos en el norte de África. Ahora, debo aclarar que si bien es cierto que la mayoría de los eruditos concuerdan en que las tribus principales eran 10, hay algún desacuerdo en relación a cuáles formaban este grupo. Por eso estos nombres de estas tribus que leí son de acuerdo a un autor. Otro autor puede mencionar algunas diferentes. También debemos considerar que no es posible definir exactamente los países que formaron estas tribus, o más bien poder decir que la tribu tal formó el país tal, ya que en algunos casos un país se pudo haber formado con varias tribus, o con porciones de algunas tribus. Aunque sabemos que Francia fue poblada principalmente por los francos, España por los visigodos, quienes también se habían radicado en lo que ahora es Francia, pero fueron expulsados de este territorio. Parte de Italia fue ocupada por los lombardos, Inglaterra por los anglos y los sajones, y en Dinamarca los jutos. Aquí tenemos, por ejemplo, en España, dice territorio de los visigodos, Francia, los francos, en Bretaña, los sajones, aquí están los alamanes, y todo el reino ostrogodo, aquí está Italia, donde estaban los lombardos, y acá, en el norte de África, estaban los vándalos. En el año 476, Roma cayó en manos de Odoacro, el jefe de los érulos, una de estas tribus. Y este hombre depuso al último emperador romano que se llamaba Rómulus. Curiosamente, tal como la leyenda decía que se llamaba el primero, Rómulus Augustulus, y mandó las insignias de mando imperial a Constantinopla, indicando así que él no pensaba actuar como emperador de Roma. Así desapareció el Imperio Romano de Occidente.
Ustedes ya me han escuchado varias veces hablar del Imperio Romano de Occidente. Y tal vez se preguntan por qué no digo Imperio Romano y siempre digo Imperio Romano de Occidente. Porque entre los siglos II y III hubo una división del imperio. Y hay ahora un Imperio Romano de Oriente. Si ustedes se fijan aquí, en la parte azul dice Imperio Bizantino. Este ahora es el Imperio Romano de Oriente. Lo estoy mencionando solo como un detalle, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en un estudio después. Lo más importante es que esta parte del Imperio Romano desapareció, que era la parte principal, y fue ocupada por las 10 tribus germánicas. Es interesante notar que de acuerdo al símbolo de los pies de barro, mezclado con hierro, el hierro de Roma sustituiría hasta el final de los tiempos, o sea, iba a subsistir hasta el final de los tiempos. De alguna forma, el Imperio Romano permanece. Y vamos a hablar un poquito más de esto también en otro estudio. La otra cosa, fíjense que el imperio, en la estatua, que se me olvidó decir esto, tal vez mencionarlo, tenía 2 piernas. Así como en la parte, digamos, persa tenía 2 brazos. Y dijimos que representaba a los persas y a los medos. La explicación de las 2 piernas, algunos piensan que tenía que ver con el sistema de gobierno de los romanos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta o han visto alguna vez en películas cuando marchan las legiones romanas, andan un soldado va con una insignia que dice SPQR. Y lo que quería decir eso era Senatus Populesti Romanos, el Senado y el pueblo de Roma. El ejército representaba al Senado y al pueblo de Roma, las 2 partes, digamos, que formaban el Imperio Romano. Hay otras versiones que creen de que esto tenía que ver más con el sistema de gobierno romano, pero el sistema de gobierno romano fue cambiando muchas veces. Pero es interesante notar esta dualidad que se hacía en Roma de reconocer que por un lado estaba el pueblo, que también gobernaba, y por el otro lado estaba el Senado. Muy bien, continuamos avanzando. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno como el otro. Así como el hierro no se mezcla con el barro. Como dijimos entonces, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, quedando dividido entre las 10 tribus germánicas principales que iban a formar los países europeos. Ahora, estos reinos, ahora dice la profecía, que nunca se iban a unir, formando un solo imperio. Como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, así será este reino en parte fuerte y en parte quebradizo. Interesante que ahora que está la Comunidad Europea, que se supone que es un tipo de unión, tenemos países pobres y países ricos dentro de la Comunidad Europea. Está Grecia, por ejemplo, que es un país pobre, que está Alemania, que es un país rico. Así que tenemos, tal como dice la profecía, en parte el reino fuerte y en parte es débil. Pero también no están bien mezclados. Ustedes ya vieron que Inglaterra se separó de la Comunidad Europea y ha habido disgusto por parte de los alemanes porque piensan que ellos tienen que, con su riqueza, ayudar a otros países más pobres. Así que de todas maneras, aunque existe una Comunidad Europea en este momento, no podríamos decir de ninguna forma que forman un reino. Y la profecía decía de que no se iba a un reino. Ahora, otra cosa interesante, que en la historia se ha tratado de unir a Europa. Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo intentó. Carlos V de Francia lo intentó. Luis XIV lo intentó. Napoleón lo intentó. El Kaiser Guillermo II de Alemania lo intentó. Hitler lo intentó con su plan de un reino que iba a durar 1000 años. Pero no resultaron. No consiguieron unificar a Europa. Los líderes europeos también probaron los matrimonios mixtos como un medio para cimentar las naciones. Antes de la Primera Guerra Mundial, prácticamente todos los reyes y gobernantes de Europa estaban emparentados. El zar de Rusia estaba emparentado con la reina de Inglaterra o con el gobernante que estaba en Francia. Se casaban unos con otros. Pero aún así, ni siquiera todo esto pudo evitar el terrible flagelo de la Primera Guerra Mundial. Ahora voy a decir una anécdota que lo encontré interesante. En el pináculo del poder de Hitler, la revista Signs of the Times, señala de los tiempos, ustedes saben que esa revista todavía la publicamos. Bueno, en los tiempos que Hitler estaba ganando la guerra,
y basado en las profecías de las Escrituras, esta revista predijo confiadamente que Hitler iba a caer. Después de Dunkerque, ustedes saben que en Dunkerque los aliados tuvieron que salir arrancando, mientras los alemanes los perseguían. Después de Dunkerque y de la caída de Francia, algunos estudiosos de la profecía le aconsejaron a Arturo Maxwell. Ustedes saben que Arturo Maxwell escribió un libro de Daniel y Apocalipsis, pero en esos tiempos Arturo Maxwell, Arturo Maxwell, que era director de la revista, le pidieron que no siguiera diciendo en la revista que Hitler iba a caer. ¿Por qué? Porque Hitler iba ganando la guerra. Le preguntaron, ¿cómo podemos saber que la profecía de Daniel 2 se aplica a este caso? Y él respondió, mediante la dedicación del número de la revista correspondiente del 2 de julio de 1940 a la interpretación de Daniel 2, y le aconsejó a los lectores que la revista la guardaran. O sea, la respuesta a esta pregunta la puso en la revista. ¿Y qué es lo que publicó en la revista? Lo que estamos estudiando esta noche, que no iba a haber un quinto imperio mundial. Así que esa revista, si es que alguien la tiene, es un documento histórico donde la revista Sign of the Times, basada en la profecía de Daniel 2, aseguró que Hitler iba a perder la guerra. La profecía no declara específicamente que no podría haber una unión de varios elementos, como hay ahora, por ejemplo. Sin embargo, afirma que si se intentase o se lograse formar una unión, las naciones que la integrasen no se fusionarían orgánicamente y continuarían sus recelos mutuos y hostiles. Y esto es lo que tenemos en la comunidad europea en estos momentos. Muy bien, continuamos avanzando. Ahora viene el final del reino de los pies. Y en los días de estos reyes, estamos hablando de los pies de hierro y de barro, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Si vamos a entender correctamente la visión, debemos recordar que la piedra no cayó sobre la cabeza de oro, ni sobre su pecho de plata, ni sobre su muslo de bronce, ni tampoco sobre las piernas de hierro. Las escrituras dicen que cayó sobre los pies y los dedos, y que en los tiempos de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. En otras palabras, no habría otro imperio mundial. El final de este mundo, representado por la destrucción de la estatua, consiste en el advenimiento del reino de Cristo, que abarcará todo el mundo para siempre. La roca que destruye la estatua no es de hechura humana, ya que representa a Cristo. La imagen mostrada a Nabucodonosor, voy a citar textualmente a la autora Elena de White, ella dice, la imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Por eso que iba bajando de oro a plata, a bronce, a hierro. Y la moral que tenemos ahora es peor que el hierro, por eso que está mezclada con hierro mezclado con barro. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Babilonia desapareció porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas. Esto me recuerda que la última encuesta que se hizo en Australia, la segunda religión más grande en Australia es los que no tienen religión, no religion. Estamos cayendo en el mismo problema que cayó Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué se humilla delante de Daniel? Es interesante notar que algo muy similar aconteció siglos más tarde con Alejandro Magno. Y hablábamos de Alejandro Magno, el rey del imperio greco-macedónico. Pero esto ocurrió en Jerusalén. Alejandro Magno estaba muy enojado con los judíos porque cuando él sitió Tiro, aquí está nuevamente lo que estudiamos en Ezequiel, cuando Alejandro Magno sitió Tiro, llamó a varios países en su auxilio, pero los judíos no fueron. Entonces Alejandro Magno marchó rumbo a Jerusalén para castigar a los judíos.
por no haber acudido a su llamado. Pero al presentarle al sumo sacerdote Jaro, ese era el nombre del sumo sacerdote, las profecías de Daniel, anunciando su hegemonía sobre Persia, Alejandro, conmovido, adoró al sacerdote. Sin embargo, al preguntársele por qué adoraba a un hombre, Alejandro contestó: no lo hago a él, sino que lo hago al Dios que él representa. Así que yo pienso que en este momento también Nabucodonosor se postró, no tanto para adorar a Daniel, sino que se humilló frente al Dios que le había dado esta tremenda visión del futuro, en una forma espeluznante, una forma aterradora, pero una forma fantástica, en unos cuantos versículos, todo el futuro del mundo revelado. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y al que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Elena de White cuenta lo siguiente: Nabucodonosor creyó que podía aceptar esta interpretación como una revelación divina, pues a Daniel le había sido revelado cada detalle del sueño. Las solemnes verdades implicadas en la interpretación de esa visión nocturna impresionaron profundamente al soberano, y con humildad y temor reverente se postró sobre su rostro. Nabucodonosor vio claramente la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los máximos eruditos de su reino. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel fue engrandecido. Dios dice en su palabra que él honrará a aquellos que lo honran. Y Daniel honró y dio toda la gloria a Dios, y por su parte Dios honró al profeta durante toda su vida. Dice Elena de White: el Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. A esa nación idólatra se le dio un conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener mediante su poder contra todo el poder y la habilidad de Satanás. Quiero hacer notar de que ustedes se van a dar cuenta que a estos 4 potencias mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, a estas 4 potencias mundiales, Dios le envió un mensaje directo a cada uno de sus líderes. Daniel, a través de Daniel, le mandó un mensaje a Nabucodonosor. Luego se le envió un mensaje a Ciro de Persia. También se le mostraron a él las profecías, donde él estaba por nombre, que él iba a entrar en Babilonia. Así que Dios también le habló directamente al rey de Medo-Persia. También, como acabamos de ver, Dios le habló a Alejandro, le mostró las profecías que decían que él iba a derrotar a Medo-Persia. Y si ustedes recuerdan, Dios mandó a Pablo a predicarle a César, el emperador de Roma. Ustedes se pueden dar cuenta cómo Dios entonces se ha preocupado de comunicarse con los líderes mundiales para darles un mensaje y hablarles acerca de él. Elena de White dice también lo siguiente: los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todos los juegos y contrajuegos de los humanos intereses, poderes y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Así que a pesar de todas las cosas, Dios siempre es el que está detrás de todo lo que está ocurriendo, controlando los acontecimientos del mundo. Y así hemos llegado al final del capítulo 2. Si tuviéramos que hacer un resumen de lo visto en esta noche, este sería: Dios le reveló mediante un sueño al rey Nabucodonosor el futuro de su reino y de los que habrían de venir: Medo-Persia, Grecia, Roma, un mundo dividido. Y finalmente, el reino de Dios en la tierra. Recuerdo leer una historia de un rey que deseaba estudiar toda la historia del mundo y le pidió a sus sabios que la escribieran
en la forma más sucinta posible. Los sabios tardaron muchos años, pero finalmente resumieron la historia del mundo en 100 volúmenes. El rey desilusionado les pidió que la resumiesen aún más. Leer 100 libros de ese tamaño le llevaría el resto de su vida. Y así los sabios trabajaron otra gran cantidad de años y resumieron la historia mundial en 10 volúmenes. Pero el rey era anciano y no tenía vida suficiente como para leer los 10 libros. Así que los sabios continuaron el trabajo de resumir. Y finalmente, cuando el rey estaba ya agonizando, los sabios habían reducido la historia universal en una sola frase. ¿Y cuál era esa frase? El Dios del cielo establecerá un reino. Y eso es probablemente lo más importante del capítulo 2 del libro de Daniel. Saber que todos los reinos terrenales pasarán y que Dios establecerá un reino que durará para siempre. Un reino sin pecado, sin dolor y sin muerte.